Vale, a ver, tal como han dicho, pues bueno, a ver, vamos a dar media hora, que es bastante poco, para hablar de tres bloques de temas que son bastante grandes. Entonces, pues bueno, lo que se ha intentado es un poco reducir esa información a algo muy resumido, porque claro, al final cada uno de ellos lleva, o sea, mucho más desarrollo y mucho más tiempo. Para que os sirva por lo menos para, ¿no? Un repaso para, entiendo que para todos, o sea, de un poco de cómo es, pues eso, la identificación en las diferentes especies que vamos a tratar, que básicamente me han dicho que es equino, ovino y vacuno. Luego, pues eso, todo un poco enfocado en lo que es a la venta directa de carne. Es decir, hablaremos más de igual de lo que son los movimientos a sacrificio que los de vida. Y bueno, también los comentaremos un poco por encima. De los requisitos de higiene, pues un poco igual. O sea, un poco también una perspectiva un poco amplia para dar cuatro pinceladas. Y luego, por último, el bienestar. ¿Vale? Que al final, aunque son bloques, ¿no? Me parece que son estancos, está todo relacionado. Eh, entonces, pues bueno, va a haber algunos datos, o sea, algunas presentaciones que a lo mejor un poco se entrelazan, porque al final, pues lo que decimos, una cosa sin la otra, pues no va, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos. Empezaremos con la identificación, seguiremos con higiene y acabaremos con bienestar, ¿vale? Entonces, de cara a identificación, pues bueno, vamos a repasar un poco en qué consisten los métodos de identificación, cómo se considera un animal identificado correctamente, algunas novedades que han entrado a partir del 1 de julio del 2025, ¿vale? Y luego, pues bueno, el movimiento en sí. Pues bueno, vale, pues las novedades nos las trae el Real Decreto 787/2023, que ya en sus disposiciones pues metió una serie de actualizaciones, de modificaciones de cara sobre todo a vacuno y ovino, ¿vale? Entonces, afectan a animales nacidos a partir del 1 de julio del 2025, aunque en algunos casos, si se quiere, se podrían identificar de la manera en la que dicen ahora, animales mayores a eso. Entonces, empezamos con el ovino caprino, que el ovino y el caprino en adultos es identificación individual. Y esa identificación individual consta de un crotal auricular normal y un crotal y un medio electrónico que puede ser de diferentes maneras. Lo normal suele ser otro crotal electrónico, bolo, esos son los dos que se usan generalmente, aunque luego también existen otro tipo de identificaciones electrónicas como son la pulsera electrónica en la cuartilla pues, de la extremidad posterior izquierda y un inyectable en el metatarso derecho. Esos yo por ahora no los he visto, por lo menos en ganado, o sea, en ovino o ni en caprino, ¿vale? Esto en sí por ahora no ha cambiado. O sea, siguen siendo los mismos medios de identificación, pero sí ha cambiado en corderos. De cara a los movimientos que hacéis venta directa, lo normal es que sigáis igual que antes. O sea, lo que es el número de explotación con su crotal rectangular. Pero está bien que sepáis, o si pasan por un único cebadero, lo mismo. Pero está bien que sepáis que si van previamente a un único centro de concentración, que tendría que ser un medio de identificación electrónico, pero que también se pudiera ver en el mismo lo que es el número de explotación. O sea, el número de identificación individual y el de explotación que tendría. Pero bueno. Y luego, si fuera otro país dentro de lo que es la Unión Europea, o sea, intracomunitario, pues tendrían que llevar dos. O sea, un crotal rectangular y un crotal electrónico. ¿Vale? Pero bueno, en principio, en el punto en el que estamos hoy, sería con el primero, seguimos igual que antes. ¿Vale? Pero que os suene. Pues si en algún momento necesitáis hacer algún tipo de movimiento especial que se salga de los cauces que teníais planteados en un inicio, pues saber que, bueno, a mí me suena que esto me lo dijeron, lo voy a preguntar a ver que no me pille luego el toro a la hora de tener que mover. ¿Vale? Vacuno. Bueno, pues en el vacuno se considera que está identificado correctamente cuando lleva el DIB, el documento de identificación bovino, y dos crotales. Hasta ahora eran dos crotales normales, ¿vale? Pero desde el 1 de julio del 2025 entra
el total electrónico. Entonces, todos aquellos que hayan nacido a partir de esa fecha y los sistemas ya funcionen correctamente, que yo creo que ya están funcionando, sería así, el total electrónico en la oreja izquierda y el total convencional en la oreja derecha. ¿Vale? Si alguno quiere pues, voluntariamente cambiar al electrónico a alguno, no habría problema. Lo que sí que este año, con eso, conlleva una modificación en las numeraciones que hasta ahora se llevaban, ¿vale? Que eso igual sí que o no os dais cuenta, porque al final son números, o puede que a alguno le llame la atención. En Equino, pues más o menos ahí sí que sigue igual. Tenemos lo que cómo se considera bien identificado con el microchip y con el pasaporte. ¿Vale? Pues esas son las dos cosas que suelen llevar. Hay excepciones en los que a algunos sí que se les puede poner total electrónico. O sea, en una serie de situaciones de semisilvestres y, bueno, por ahí está. De unas producciones y que van directamente a matadero. ¿Vale? O sea, pero bueno, eso, eso es, yo lo he visto, bueno, yo sí lo he visto porque era directamente al matadero o podían pasar por cebadero y realmente la verdad es que a mí particularmente el verdal electrónico no me gusta. Porque al final lo que veías era que a muchos se les infectaba la oreja y al final acababan sustituyéndole, poniéndole el microchip correlativo. O sea, veías un porcentaje de infección y de pérdida impresionante. O sea, en Equino no funciona bien. Entonces, tenemos la identificación, queremos mover el animal al matadero, ¿qué necesitamos? Por un momento, o sea, por un lado, la guía de origen y sanidad, ¿vale? Que la conoceréis todos, lógicamente, que ahí lo que te está determinando es de dónde viene, a dónde va y si cumple las condiciones sanitarias exigidas para cada especie, ¿vale? Entonces, pues bueno, van con el documento, o sea, lo que es con la guía y luego, en este caso, que estamos hablando del movimiento, que esto lo volvemos a hablar luego más tarde, otra vez, la información de la cadena alimentaria. Esto es muy importante para los mataderos. Hay que poner toda la información sobre los animales que se va a mover, con importancia en si ha tenido tratamientos o no y si ya se ha acabado también el periodo de supresión, ¿vale? Porque al final esto es una declaración jurada, digamos. Entonces cualquier otra, o sea, es que imagínate que te cogen muestras, ¿no? En el matadero y sale algún, ¿no? Algún indicador de algo, se van a ir a revisar esto y que estaba bien cumplimentado y a ver qué pasa. O sea, es un poco tener cuidado de hacerlo bien, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué más? Si veis que me embalo, me lo decís, ¿eh? Que suelo tener un poco de tendencia a correr. Vale, pues eso sería por encima lo que es identificación de las tres especies que estamos hablando. Hemos obviado porcino porque entiendo que no habría nadie que, ¿no? que esté trabajando en esto o lo que me dijeron es eso. No, ¿no? Vale. Entonces, los requisitos de higiene. Bueno, los requisitos generales de higiene yo creo que o sea, que todos lo sabéis. Limpieza adecuada, desinfección, desinsectación, eh, que los alimentos que se les den vengan bueno, en este caso, pues mucho será, o sea, como es extensivo, pero sí se les puede complementar con pienso o finalizadores, etcétera, que al final nos ayuden a llevar a término el animal que queremos llevar al matadero. Entonces, pues bueno, o sea, toda esa documentación tiene que estar guardada. Es decir, los albaranes, valen igualmente los albaranes, las facturas, o sea, que todo lo que entra, sea de productos de limpieza, de alimentación, complementos alimenticios, o sea, todo lo que tenga relación con el animal, esté registrado. El registro puede ser, o sea, en ese sentido, albaranes. ¿No? O sea, no tienes por qué estar llevando un registro de tengo tanto de pienso que he traído, tanto. No, lo guardas y ya está. Que se vea la composición también, porque eso también se suele revisar por lo de las proteínas animales, que ya, bueno, que ahora ya está bastante superado. Bueno, quiero decir.
Vale, más. Lo que es la limpieza y la desinfección, importante, en extensivo también, ¿vale? Porque al final, ahí sí que no hay mucho en lo que podamos trabajar y controlar, ¿no? Igual que en las instalaciones que sí que puedes controlar los roedores, puedes controlar los insectos, puedes controlar que otros animales no entren aquí. Sabemos que, bueno, es el campo, no se le pueden poner, pero sí que podemos controlar ciertos puntos, como pueden ser los comederos y los bebederos. Porque en este, por ejemplo, bueno, lo típico de las bañeras, en este no sé si se ve bien, pero digamos que el verde de o sea, de lo que es el abrevadero está hasta aquí. O sea, casi sale del agua. Es decir, un buen mantenimiento de donde van a abrevar los animales, ¿no? Este, por ejemplo, lo que sí que tenía bueno es que, bueno, que como estaba hormigonado y tal, ahí no se encharca. Por ejemplo, a los jabalíes no les gusta entonces acercarse porque no hay tanto lodo donde meterse. Pero vamos, pero el mantenimiento pues no era bueno. O sea, una limpieza y desinfección de los bebederos, ¿no? Que utilicen nuestros animales, de los comederos. En el caso de donde estén pastando, por ejemplo, tener un poco claro si hay fuentes de agua. O sea, fuentes de agua me refiero a lo que sea, riachuelos o lo que sea, que el agua corra, ¿no? Porque es mucho mejor que el agua corra que o sea, lo que es una charca estanca. O sea, todo lo que sea agua estanca es peligroso. O sea, mientras fluya, pues siempre va bien. O sea, al final la normativa te habla de agua limpia, ¿no? En este tipo de casos, quitando en ciertas especies que son más intensivas, que ahí ya te habla de agua potable. Pero claro, ahí, o sea, ahí sí que es simplemente tener un poco de visión de, ¿no? De dónde están mis animales, tienen un buen punto de agua, si no les tengo que llevar yo agua, o sea, un poco tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver. Bueno, ya hemos hablado de la instalación, o sea, de las instalaciones, que eso, que se tienen que mantener en orden, en limpieza, desinfección, desratización, eh, ¿qué más? Sí, más o menos. Y el registro de esas acciones, ¿no? O sea, un poco en plan sencillo, pero bueno, llevarlo. Porque esas cosas se piden. A un nivel o a otro, ¿no? Cuanto más intensivo siempre se es más restrictivo y más, no, me tienes que basar en protocolos tal, tal, tal. Cuanto más extensivo es más laxo, pero sí que hay un mínimo. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a llevar un animal a matadero? Pues en este caso, pues primero para que el matadero, ¿no? O sea, lo tengan, digamos que más fácil, entre comillas, aunque bueno, sería que el animal que vamos a mandar, pues que esté en ayuno unas horas y que el estado de limpieza del animal también sea óptimo, porque a veces llegan animales, o sea, inaceptablemente sucios, ¿no? Que no son muchos, pero llegan, que claro, que eso al momento en el que el matarice empieza, ¿no? Lo sangra, empieza a faenar, la contaminación, o sea, la probabilidad de contaminación de la canal por E. coli o por otras bacterias aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, el mantener el animal en lugares sitios antes de mandar, o sea, secos antes de mandarlo y tal, pues facilita que estén más limpios y que entonces todo eso se disminuya, ¿vale? Lo de las 12 y 24 horas, pues es perfecto, lógicamente, pues para que los intestinos estén más vacíos. Entonces es lo mismo. Pues cuando se esté faenando, pues lo que es el riesgo de contaminación de la cana que queremos sacar al mercado sea menor. Vale. Que también tenemos que tener en cuenta que también va relacionado con la información de la cadena alimentaria que hemos hablado antes, los registros de tratamientos, que es uno de los puntos más calientes y más importantes. Más calientes porque se revisa en prácticamente en todos los programas y porque, bueno, y por la importancia que lleva, ¿no? De cara a los residuos y todo lo que pudiera pasar. Importante, cumplir con los tiempos de espera que nos dicen que hay que hacer en cada tratamiento. Registrarlo bien en el libro de tratamiento, que recordemos que el libro de tratamientos está compuesto en diferentes modalidades, puede estar a la vez, junto, o sea, la información tiene que ser el cómo se usa el medicamento y la receta del medicamento.
sea, hay formatos que permiten que la misma receta se pueda rellenar y llevar en el mismo sitio. Hay gente que lo lleva aparte porque, oye, yo llevo las recetas por un lado, pero yo tengo luego un registro en el que apunto a qué animal o a qué lotes se le ha dado desde cuándo y cuántos días para poder sacarlo mejor. O sea, eso ya, mientras tengan la información que se necesita, da igual. O sea, realmente nada, habrá gente que le guste que se lo presenten de una manera u otra, pero realmente si tienes la información, tienes la información, ¿vale? Y aquí os he puesto lo de los équidos anteriores al 2009, porque esto sí que es probable que los que sí que trabajáis con caballos, se os puede dar el caso por lo menos revisar. En el 2009 hubo un cambio de normativa, ¿vale? Que es cuando empezaron a identificar los animales. O sea, ya identificar reglamentariamente los équidos, ¿vale? Y entonces los animales que eran anteriores a eso, que sí que tenían, aquí por ejemplo sí que tenían ya un pasaporte, tenían la marca de nitrógeno y tal, sí que estaban identificados, pero esos pasaportes no tenían todos los anexos. El anexo 9 es el de los tratamientos y el de si es, y el 8 creo que era el de la aptitud al consumo humano. Si tú mandas un animal al matadero que no tenga esos anexos a día de hoy, te lo paran y si no puedes demostrar que no ha tenido tratamientos en ese tiempo, que es difícil, te lo queman. Entonces, a principios, o sea, yo recuerdo que en el 2009-2010 por ahí, sí que hicieron o sea, desde las diputaciones, porque yo lo veía, estaba en otro sitio y lo veía, sí que hicieron, los complementaron, esos pasaportes los complementaron, ¿vale? O sea, le sacaron un pasaporte, o sea, como el resto de secciones sí que llegaban de cara a la normativa que había salido, los complementaron adjuntando ese anexo, o en algunos casos emitiendo otra vez el pasaporte. Pero aún hay algún caso en el que nos llega algún animal, o sea, nos llaman de que hay un animal parado en el matadero porque, pues eso, porque no tenía anexo 9. Entonces, claro, eso es como decir, no tengo registros de los medicamentos que se le han dado a ese animal. Entonces, ante la duda, o sea, eso se para y se quema, porque si no hay constancia de... O sea, aquí no es lo de soy inocente hasta que demuestre lo contrario, sino que ese animal, mientras no demuestre que no ha tenido tratamientos, no va adelante. Entonces, un consejo, revisar. Si tenéis animales, yeguas o lo que fuera, que todavía están o sea, que son anteriores a ese año, revisar que esa documentación esté bien. Porque antes que no os pille justo cuando los vais a sacar al matadero y os encontréis con problemas, porque lo podéis solucionar antes, ¿vale? Y esos animales anteriores a, no sé qué año era, también es antes de esta normativa, hay algunos que solo están con nitrógeno líquido, ¿vale? O sea, con la marca de nitrógeno líquido. Es válido. O sea, al final eran directivas, creo que eran directivas antes de esta fecha y sigue siendo válido. Pero, consejo, yo los microchiparía, porque han pasado ya, pues he hecho unos 16 años desde entonces. Entonces, la gente ya, o sea, esto de que vale la marca de tal, 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 es en la norma una frase que entonces, claro, muchas veces, ya solo por la cuestión de que te llegue al matadero, que digan, ay, que no se le lee el microchip, que tal y cual, que haya que verificar que sí que está bien, o sea, que sí que ese animal en su día se identificó y tal. Con el microchip, como ya estará bien, estará en su pasaporte, será, venga, ya está. Será, solo es un consejo, o sea, sería válido, pero es un consejo que luego ves que es muy práctico, ¿vale? O sea, porque al final, aunque el animal esté bien identificado, como ya han pasado tantos años, es mejor tenerlo con el microchip, que es mucho más rápido todo, y ya está. Vale. Pues entonces ya entramos en el bienestar animal. Bueno, también se ha intentado enfocar un poco a las extensivas, porque al final las intensivas sí que tienen más normativa, más e incluso reales decretos propios, ¿no? En porcino, en avicultura, tanto en broilers como en ponedoras, ¿no? O sea, es un poco más extenso. Y luego un poco de bienestar en el transporte, de cara a qué animales son aptos para el transporte, porque eso también es importante, de cara a cuando se
se llevan a matadero, porque sí nos llegan de cuando en cuando denuncias de los mataderos de animales que no son aptos. O sea, que no tendrían que haberse cargado siquiera, ¿vale? Y bueno, pero es un bloque tan grande que luego lo he intentado resumir lo más que he podido y seguramente se quede cojo. Si en algún momento necesitáis más, pues ya apañaremos. Vale, de cara a explotaciones extensivas, pues sobre todo quien manda es el Real Decreto 348 de 2000, que es muy general. O sea, al final son cosas bastante coherentes. Habla un poco de las instalaciones, si se tienen, y luego pues de cosas como eso, de que se alimente bien, que tengan lo que hemos hablado antes de agua, ¿no? Agua limpia de calidad. Eh, que si el animal está enfermo o que tiene alguna lesión, pues que se le trate y en caso de que o sea, el tratamiento inicial que se le da no funcione, pues claro que se hable con el veterinario, ¿no? O sea, pues igual yo que sé, puede ser una herida pequeña, pero luego ves que eso aquello se complica, pues más que nada por eso. Que no haya esquinas que les puedan hacer daño de lo que es de las estructuras, ¿no? Porque a veces te encuentras con hierros torcidos, con comederos que están medio rotos o que con salientes y tal. Pues ese tipo de cosas, pues que estén, pues lo mismo de lo de siempre, que estén limpios, desinfectados, vuelva a salir el registro de tratamientos, porque están en todas partes, lógicamente, y de animales muertos en este caso también, que hay que guardarlos 3 años. Que eso también es lo mismo, puede ser el albarán de entrega al caer en aquellos casos en los que se puede recoger, porque en extensivo, pues la mayoría, muchos no se pueden recoger, pero el registro de tratamientos, eso, pone 3 años, ¿vale? Pero hay programas en los que te dice 5. Entonces, guardar 5 o sea, te preparas para cualquier inspección que te venga, sea de higiene, sea de bienestar. Porque al final son normativas diferentes que en algunos momentos se cruzan y hablan de lo mismo, pero te están poniendo plazos diferentes. Entonces, pues bueno, coger el más amplio, que es el de 5 y ya está. A partir de ahí nadie te los puede pedir nada más allá, ¿vale? Bueno, lo que dice, ¿no? Al final, protección contra las inclemencias del tiempo, pues cuando se pueda. Luego ya hemos hablado de la alimentación y el agua de calidad. Y pues bueno, eso. Pues que se manejarán bien, digamos, para evitar cualquier problema con los animales. Y bueno, en caso de que vosotros que tenéis, o sea, los que tengáis vacuno de carne, ¿no? Entonces hacéis la recogida de los terneros, los bajáis a las instalaciones para mandarlos luego a matadero. Si los vais a o sea, normalmente suele haber un periodo de finalización. En ese momento entraría en vigor el Real Decreto 1047/1994, que es el de terneros en grupo. Para ternero, esto o sea, entra para aquellos que sean grupos de más de 6 terneros en grupo, ¿no? Que estén concentrados en el mismo sitio. Y, y no entran tampoco aquellos que estén con la madre. Eso son excluye grupos de menos de 6 y aquellos que estén con la madre. En este caso, pues, se tendrían que tener en cuenta pues, medidas según el peso que tienen, o sea, de espacio, y luego pues, también la misma agua, pues, la cantidad de fibra que tiene que ir aumentando, tal. Más o menos se suele cumplir con todo eso ya ¿no? por una mecánica de trabajo. Pues habla de los cubículos individuales, de los animales que se vienen a hacer, pero eso es más en leche, no suele ser en carne. Pero bueno, que lo tengáis un poco en cuenta que en el caso de que tengáis terneros en grupo, ¿vale? Entraría ese también, ¿vale? Si alguien ahí quiere la normativa o lo que fuera, que me lo diga y se la mandamos. Vale, y ya pues entramos en el último punto, que ya tenemos el animal, ya lo tenemos ya conformado para mandar al matadero y empezamos con el transporte. ¿Qué se necesita para mandar a un... O sea, volvemos otra vez a mezclar lo que son identificación, higiene y transporte. ¿Qué se necesita? La guía, la ICA, que el transportista y el medio de transporte estén autorizados. Certificado de competencia en aquellos casos que no estén autorizados por la Ley de Sanidad Animal.
¿Qué es aquellos autorizados por la Ley de Sanidad Animal? Pues aquellos que, por ejemplo, van a menos de 50 kilómetros con sus propios medios al matadero. O incluso si no son, o sea, o sea, quiero decir, no, lo he dicho bien. Entonces, pues bueno, hay gente que no necesita el certificado de competencia, que se realiza un curso y es sobre ese curso por el que se consigue, ¿vale? Porque son trayectos muy cortos y la normativa lo contempla, ¿vale? Y luego el certificado de desempeño. Importante, animales no aptos para transporte. He puesto sobre todo esta, luego ya hay otros que pueden ser aptos con condiciones y tal, pero como no, o sea, el tiempo es el que tenemos, pues bueno, hemos ido un poco más a lo gordo gordo, ¿vale? ¿Qué animales no son aptos para transporte? Los que no se pueden mover por sí solos. Sin dolor o sin ayuda, ¿vale? Porque a veces sí que hay cojeras muy leves, ¿no? Que pueden subir, mantenerse y aguantan un trayecto pues, a un matadero que está cercano sin mayor problema. Pero aquellos que se mueven, se sientan, se mueven, se sientan, o sea, no, o sea, ese directamente serían posibles si, por ejemplo, han tenido un problema de lesión en pata, de hacerlo por sacrificio de urgencia. Eso ya es hacerse el sacrificio en la explotación, ¿vale? Que esa carne, o sea, puede ir o sea, va al matadero luego para su procesado y ya está. O sea, o sea, va un técnico veterinario a revisar si es apto o no para el transporte, ¿vale? Y si decide que no es apto, entonces ya se procedería al siguiente paso, que sería el sacrificio en explotación. ¿Vale? Se queda con el matadero, tal. En algunos casos viene incluso el matarife del matadero a sacrificar el animal y luego ya se lleva a acabarlo en el matadero. ¿Vale? Eso suele ser solo en caso de lesiones, o sea, no cuando es por enfermedad, o sea, eso no, eso es ya muerte o sea, destrucción, a sandach o lo que fuera. ¿Cuáles más? Los que presentan una herida abierta grave, prolapso, las hembras gestantes que han superado el 90% de la gestación, ¿vale? O que han parido la semana anterior, ¿no? Que todavía pues eso, necesitan un tiempo para recuperarse. Los recién nacidos, que el ombligo todavía no está cicatrizado. Y luego, pues eso, los corderos con menos de una semana, cochinillos de menos de 3 semanas y terneros menos de 10 días, siempre y cuando, lo que pone ahí, la distancia sea inferior a 100 kilómetros. ¿Vale? Perdona, Dime. ¿cuántos mataderos te dan ese servicio que va a matar y tal? A ver, yo sé que, por ejemplo, Urcaico a sus socios se lo da. Más, no sé. O sea, sé que la gente también manda al Mamita, a Pamplona, pero en ese caso no tengo muy claro si lo mandan o no. Eso sería hablar con el matadero. Vale, vale, tenemos la siguiente, que es en el momento o sea, lo que es del transporte, bueno, que sería de la carga de los animales, que no se debe hacer, ¿no? Pues más que nada, pues eso, golpear o dar patadas a los animales. Aplicar presión, pues eso, que se cojan desde el hocico y tirar, o de agarrarles de algunas zonas sensibles para que se muevan. Pues eso, a ver, son cosas que ahora dices, en muchos casos dices, ¿y esto cómo puede ser? ¿No? Porque esto yo no lo he visto tal, pero pasaba. O puede que aún siga pasando a veces. ¿Vale? Pues eso, levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas, etcétera. Utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos y ponerse en medio del animal cuando quiere subir. O sea, eso tampoco, porque al final el animal, pues claro, lógicamente, si él quiere, o sea, el animal quiere subir y te pones en medio, se pone muy nervioso y empieza ya, aparte de que no es seguro para ti, pero bueno, hay que saber un poco entender al animal y manejarlo de esa manera para poder subirlo al camión con el menor estrés posible, porque luego todo eso también afecta a lo que es al producto final, ¿no? O sea, ya solo por un lado está lo que es el bienestar propio del animal, pero luego también
como efecto secundario es un efecto sobre lo que es la carne. O sea, porque cuanto más estresado esté el animal, eso empeora la calidad de la carne, ¿vale? Que ahí están los factores estresantes. En vuestro caso, lo de viajes largos, pues como es venta directa, pues no, o sea, eso no sería un factor muy estresante, pero el estar con animales desconocidos, estar más de lo que hemos dicho antes sin comer, el estrés térmico, que hace o mucho frío o mucho calor, sobre todo en verano hay que evitar las horas de mucho calor, es decir, si se va a transportar, que sea o al principio de la mañana o al final de la tarde, ¿vale? El miedo, o sea, todo eso afecta para mal lo que es a la carne, sobre todo si es continuado. Porque además en lo que es el estrés no solo empieza en el transporte, sino empieza en el mismo momento en el que lo has recogido del monte o del campo, de los pastos, porque ya vas cambiando ¿no? Lo que había conocido hasta entonces, que lo bajas, que luego está en otro sitio. Si es bastante inmediato lo que es el envío al sacrificio, ese estrés pues es un acúmulo de factores, ¿no? O sea, no es solo una cosa lo que estresa, sino varias. Y va sumando y va afectando, y eso nos lleva a este resultado que es la disminución de la calidad y que en casos bastante continuados y tal puede llevar a carnes de CD, ¿no? Que son oscuras, duras y secas, que es por una disminución de reserva del glucógeno, que al final el animal tenía ya poco, entonces cuando llega con todo ese estrés ha quemado todo ese glucógeno y entonces todo eso lo afecta al pH cuando se sacrifica el animal. O sea, después del sacrificio, ¿no? Que hay así una modificación del pH, pues se queda por encima de lo que sería, ¿no? Recomendable y entonces se queda pues en vacuno y en otras especies sería sobre todo DCD. El PSE sobre todo en porcino y en aves, ¿vale? ¿Qué pasa con estas carnes? Pues que visualmente, organolépticamente, o sea, sensorialmente no son agradables. O sea, lo que es el consumidor, eso o no lo compra porque no le gusta el aspecto que tiene, o también si lo compra, pues no lo volverá a comprar porque ¿no? Lo que es la textura, el sabor y tal, no es adecuado. Y todo va un poco, pues eso, va relacionado con el estrés o por el manejo, por el transporte. Pues. Y bueno, como conclusión, pues que unas buenas medidas de higiene y bienestar pues repercutan positivamente en la calidad de la carne, porque al final si conseguimos que el animal no vaya muy estresado más que una cuestión normal, ¿no? O sea, y entonces lo que es no queme tanto glucógeno y tal, todo eso, pues el pH estará regulado, no habrá problemas. Y aparte que, bueno, un animal que ha vivido tranquilo y tal, pues siempre va a tener mejor conformación para todo. Que eso vosotros lo sabéis mejor que yo, seguro. Y ya está, por lo más. No sé si tenéis alguna cosa que queráis decir. Un par de cosas. Sí. Ayer después de tomar a los animales, cuando nace un ternero que viene de nada, ya ves que traga líquido, no le puedes colgar de la pata trasera para que expulse ese líquido y reanimarle. A ver. Hay leyes que siempre tienen sus excepciones. Sí, pero bueno, estábamos hablando de transporte, ¿eh? Pues no se puede colgar. Sí, sí, pero eso es en Ah, transporte. transporte. Sí, sí. A ver, siempre es como todo, o sea, cuando hay algún problema en el que no tienes otra solución, o sea, siempre que tu veterinario te diga que es lo... O sea, es decir, Y eso es... otra cosa Sí. es el tema del sacrificio de los urgencias. Yo, esa ley desde que salió no la acabo de entender. Y ahí también creo que debería prevalecer el criterio del veterinario. Y hay terneros que pueden tener 300 kilos en canal, se cortan una pata delantera, trasera. Lo que decía Agustín, primero, ¿qué mataderos hay que dar ese servicio? ¿Con qué antelación tienes que llamar al veterinario? ¿Cuándo te llegan a la explotación? O sea, ese animal, hasta que está, mientras tanto está sufriendo. Y luego, aparte, el tema de higiene. ¿En qué condiciones se mata ese animal? Se mata la explotación y se lleva aquí.
sin estudiar al matadero, a mí me parece una aberración. Otra cosa es animales delicados y tal, que pueden estar de manera dudosa, pero bueno, para eso está la inspección antemortem, para los tallos veterinarios y que valore. Entonces, yo creo que el sacrificio de urgencia, lo más lógico es meter al remolque el animal, como mejor se pueda, llevarlo al matadero cuanto antes y sacrificarlo allí. Y está el veterinario a valorar si es apto o no. Entonces, a mí me parece una aberración, ¿eh? Bueno, a mí, en cambio, me parece una aberración los segundos. ¿Vale? Lo de montarlo con 2 patas rotas o una bastante grande. Sí, pero además lo estás moviendo. Aquí es evitar el sufrimiento en el tiempo. Cuanto antes vaya al mercadero, o si no hay otra alternativa, se sacrifica ahí mismo. Pero eso esperar a ver si contratas con un equipo de matadores que te venga del matadero y vuelvas a 3 días. A ver, la norma lo que te dice es, lo más sencillo es eso, ¿no? Lo de que sea el un matariste el que te vaya, porque si no lo que te está pidiendo es que seas, o sea, que el ganadero puede sacrificar, pero tiene que estar formado. Y lo que es la pistola cautiva o lo que utilice para sacrificarlo, lo tiene que tener también con su manual de instrucciones, con su tal y cual. O sea, hay maneras diferentes. Lo que pasa es que unas son más cómodas, ¿no? Para quien la vaya a usar, porque el otro te pide a ti que tengas unos requisitos que tienes que cumplir. Y después del sacrificio, quiero decir, una cosa es el sacrificio, pero luego, o sea, el 7, no sé qué, el sacrificio de explotación, como dices, a veces al veterinario, el matadero tiene que estar autorizado para sacrificios. No vale todos los mataderos. Entonces, una vez sacrificado, sangra, podido sangrado, lo metes en un medio de transporte y lo llevan. Sí, sí. También pueden mandar 4 horas, ¿no? Creo que era lo que eso. A ver. Vale. Sí que es un rollo, pero supongo que los mataderos que tengan autorización para cumplir ese tipo de animales tendrán un equipo. Sí, yo entiendo que al final, pues facilitar y viendo que, ¿no? Porque al final era una cosa que por otro lado se demandaba, o sea, porque al final decían, joder, animales que no pueden tener exacto y lo tengo que quemar, o sea. Te va más rápido matarse que el veterinario. Eso es, pero el problema está ahí, ¿no? O sea, tenemos leyes, pero luego al final, si no tenemos cerca una materia donde podemos limitar eso, o si lo tienes solo para los socios. Sí, sí. Porque eso sí, yo sé, a mí me llegan a las comunicaciones desde La Rioja y Navarra, lo que es de fuera de Euskadi, ¿no? O sea, porque son, ¿no? Luego los más cercanos que nos quedan aquí en Álava. más fríos. Para los que se Álava, no sé, es que ahora no sabré. Yo que de Aguña, no sé si lo ha pedido. No, pues eso, que al final. No tiene, bueno, o no lo ha pedido o no se la ha pedido. Entonces, pues bueno. Eso ya sería también igual para otra charla. Sí. De los materiales. Las fritas, ¿no? Al final. Entonces, si tienes autorización, Que al final es, eso sale la ley, pero luego si no. sí, sí. Yo creo que recursos, y ya con la administración Sí, sí. Y al final yo creo que muchos terminamos haciendo. Se puede dar y se puede. se Primero que no es. En Álava no hay ningún. Hay Aguña, que no estoy equivocada, y lo que hay no hay mataderos. Falta que distancia de y aquí como ahora mismo estaría Aguña que los llevamos más baratos. Pero al final ese es el problema. Ya, y luego puede ser. Sale antes la ley y el servicio. Si planteas un servicio, pues lógicamente unido con eso, si la ley, pero al final luego pues lo mejor que se vendrá es. Bueno, pues por ahora será.
Ya, pero al final, cuando pasa, pues la rapidez, o tener los medios. Pero bueno, pues a veces saber cómo, claro, porque es interesante si lo puedes. Sí, a ver, cualquier información que necesitéis de algún punto que os ha parecido que, oye, yo quiero saber más de esto, pues intentamos haceros. Vale, estamos el hablar de corrillos no es. Sí, bueno, pues eso, no hay mucho más que decir. Es que digas todo una vez.